embarazada con diabetes gestacional tiene que cambiar su alimentación? Hoy daremos respuesta a esta y otras muchas cuestiones sobre la diabetes gestacional, una patología que afecta al 10% de las embarazadas y que supone la complicación más frecuente entre las gestantes. También vamos a aprender unos ejercicios para la zona abdominal y nos vamos a colar en una clase de yoga para niños. Todo en Medicina Televisión. Comenzamos. Bueno, pues me imagino que es la diabetes que te puede salir cuando estás embarazada, cuando estás gestando. Dependerá, no depende de lo que comas ni nada, simplemente que si te dan los análisis que la tienes, pues ya tienes que seguir un régimen que te diga el doctor y bueno, tener cuidado con el azúcar y todo eso. Bueno, sé poco cosa porque cuando hice los análisis no tenía diabetes por eso no pregunté mucho. De la diabetes gestacional no había oído hablar nunca. Muy buenas, Óscar, bienvenido. Gracias, Carmen, un día más aquí. Vamos a hablar hoy de diabetes gestacional, pero antes de entrar tú y yo en detalle, vamos a escuchar a la especialista en ginecología que nos puede aportar muchos datos sobre esto. La diabetes gestacional es aquella que se diagnostica a lo largo del embarazo. Afecta aproximadamente a un 10% de las mujeres embarazadas y va a depender un poco de la población y de los criterios diagnósticos que empleemos. La importancia de la diabetes gestacional radica sobre todo en que hace falta, si no se hace un control adecuado del metabolismo del azúcar, que es lo que se altera en estas mujeres, puede producir una serie de complicaciones a nivel del bebé, como son el sufrimiento fetal, el aumento de tamaño del feto por encima de niños por encima de 4 kilos, con las complicaciones que ello implica, la muerte dentro del útero incluso, o el aumento de la tasa de cesáreas o de complicaciones una vez que el recién nacido ha nacido. El screening o lo que es el cribado de diabetes gestacional debe hacerse a todas las mujeres embarazadas en el segundo trimestre, es decir, entre la semana 24 y 28 de gestación. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo, como son la edad por encima de 35 años, la obesidad, el haber tenido en otro embarazo una diabetes gestacional o un niño excesivamente grande por encima de 4 kilos, o los antecedentes familiares de diabetes, que tengas un padre con diabetes o una madre, que nos obligan a hacer este cribado, este despistaje de diabetes gestacional en el primer trimestre. La prueba del cribado, que es la prueba conocida como prueba de los Sullivan, consiste en la administración de una solución de 50 gramos de glucosa y analizar la glucemia, es decir, los niveles de sangre, los niveles de azúcar en sangre periférica antes de tomarse esa solución y a la hora de habérsela tomado. Si este valor nos sale alterado, es decir, nos sale por encima de 140 a la hora, no quiere decir que tengamos que diagnosticar diabetes, quiere decir que existe un riesgo aumentado y que entonces hay que hacer la sobrecarga oral de glucosa, que ya sería la prueba diagnóstica. El diagnóstico de diabetes gestacional se puede hacer de diferentes formas. Una glucemia en ayunas por encima de 125 en 2 ocasiones separadas de diferentes días nos hace diagnosticar, podemos diagnosticar diabetes gestacional. También si tenemos una glucemia al azar por encima de 200 en cualquier momento del día, podemos también diagnosticar diabetes gestacional. Sin embargo, la forma más frecuente de hacer el diagnóstico de diabetes gestacional es mediante la prueba de la sobrecarga oral de glucosa, que es la que se le hace a las mujeres en las que el O'Sullivan ha dado positivo. Esta prueba consiste igualmente en tomarse una solución de 100 gramos de glucosa en este caso y realizar una serie de analíticas antes de iniciarse la toma, a la hora de habérselo tomado, a las 2 horas y a las 3 horas. De esta forma tenemos 4 resultados. Si 2 o más de estos resultados dan por encima de unos niveles marcados, pues entonces es cuando podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional.
Los pilares básicos para el tratamiento de la diabetes gestacional son la dieta y el ejercicio físico. La dieta tiene que ser una dieta en calorías adecuadas para el peso de la paciente, no tiene por qué ser una dieta hipocalórica y tiene que tener un porcentaje adecuado de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Además, también es importante tener un consumo abundante de fibra vegetal, de fruta, de verduras y también un consumo de lácteos abundante, que en los casos en los que no haya sobrepeso no tienen por qué ser desnatados, pero si existe sobrepeso se aconseja siempre que sean desnatados. En cuanto al otro pilar básico, que es el ejercicio físico, se aconseja hacer un ejercicio moderado, caminar aproximadamente entre 30 y 60 minutos a un ritmo bueno todos los días. Sin embargo, hay algunas mujeres que por su situación del embarazo no pueden hacer un ejercicio porque tienen que estar en reposo o no pueden. Entonces, en estas mujeres se aconseja realizar, después de las principales comidas, del desayuno, la comida y la cena, 10 minutos de ejercicios en sedestación, es decir, o tumbada o sentada, que permitan y que ayuden a mantener los niveles de azúcar dentro de los valores que hemos dicho. Habitualmente, con la dieta y el ejercicio físico suele ser suficiente para mantener los niveles de azúcar dentro de los rangos recomendados. En las mujeres en las que no es posible, pues a veces hay que iniciar tratamiento con insulina, que eso ya será valorado por parte del ginecólogo y del endocrino que le lleven el embarazo a la paciente. Bueno, imagino que cuando se diagnostica una diabetes gestacional se está muy controlada por todas esas cosas que ha dicho, ¿no? Las consecuencias de una diabetes gestacional. Ha hablado de cosas bastante graves. Efectivamente, Carmen, son cosas realmente preocupantes y graves, pero tenemos la suerte de que en España tenemos una sanidad muy avanzada en ese sentido y, por tanto, con absoluta seguridad, salvo alguna paciente, alguna mujer que quizás se descuide demasiado en sus hábitos en lo referente a lo que es el embarazo, la medicina, la salud y todas estas cosas, las tenemos, yo creo que la práctica totalidad controlados, salvo 4 casos específicos en muchas ocasiones, digamos, de pacientes que habitualmente pueden obedecer o pertenecer a grupos un tanto marginales. Las consecuencias más graves que realmente tiene la diabetes gestacional son, por una parte, puede tener consecuencias directas sobre la madre. ¿Por qué? Pues como cualquier diabetes, una diabetes muy descompensada puede llevar a un coma cetoacidótico, hiperosmolar, muchos tipos de coma que hay, y por tanto ya es un riesgo inminente y urgente para la madre. Lógicamente, si mantenemos unos niveles de azúcar muy elevados, para la madre, por supuesto que tiene los riesgos de cualquier diabetes. Me puedo quedar ciego, me afecta el riñón, además me va a subir la tensión, es decir, que es una enfermedad realmente grave si no se controla. Esas son las consecuencias directas de la diabetes, que yo puedo decir que afortunadamente en embarazadas no lo he visto nunca porque están exquisitamente muy bien controladas en la sanidad española. ¿Cuáles son las consecuencias del feto? Bueno, pues tenemos un feto que está rodeado de un exceso, digamos, de nutrientes, de azúcar. Pero en cambio, así como la madre tiene un exceso de azúcar y un exceso también de insulina, ¿no? La insulina no es capaz de pasar la barrera que supone la placenta. Por tanto, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un niño en formación dentro de nuestro útero que está recibiendo mucha energía. Por tanto, ¿él qué hace? Él lo que hace es crecer, crecer, crecer. De ahí lo de los fetos macrosómicos, es decir, los niños que nacen muy grandes. Y primer problema, si tiene que salir por el canal del parto, pues no es lo mismo que salga un niño de 3.200 que salga un niño de 4.500 o de 5 kilos. Claro. Lógicamente, el desgarro y la problemática que puede hacer sobre la parte del suelo pélvico, de los músculos de la pelvis, es tremenda. Y en eso obliga en muchas ocasiones a que nuestros ginecólogos se vean abocados a realizar indefectiblemente una cesárea. Bien, ¿qué ocurre además? Pues que también aumenta el problema del riego, digamos, de nutrientes y de oxígeno al feto, porque es un feto mucho más grande. Podemos tener una placenta que no es capaz de aportar toda esa cantidad de oxígeno a un organismo tan grande. Por tanto, tenemos una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno en el cerebro del niño que nos le puede dar también problemas. Pero es que además hay otra cosa. Los fetos de mujeres diabéticas descontroladas, las controladas que son la práctica totalidad no pasa, lo que ocurre también es que sus pulmones maduran más tarde, con lo cual son niños que pueden nacer y a la hora de respirar aire y cambian de no respirar a respirar inmediatamente, ahí nos podemos encontrar con otro problema sobreañadido. Sus pulmones no son capaces de aceptar ese aire y de, digamos, incorporar el oxígeno a la sangre para funcionar habitualmente. Entonces, realmente tenemos muchos problemas graves. Y también hay otra cosa. Estamos viviendo en un medio interno este niño donde tiene muchísimo azúcar,
y además tiene mucha insulina para metabolizar ese azúcar. ¿Qué ocurre? Que en el momento que sale se acabó el azúcar, se acabó lo que se daba y por tanto de tener mucho azúcar, ¿qué nos hace? Un coma hipoglucémico, es decir, al niño de repente le baja el azúcar en la sangre y puede incluso llegar al coma. ¿Por qué? Porque su páncreas fabrica mucha cantidad de insulina preparada para ese azúcar que le está dando la madre y de repente, en cuanto se corta el cordón umbilical, se acabó lo que se daba. Claro, bueno, pues me parece que has dejado bien claras las complicaciones que puede llevar una diabetes gestacional. Como bien has dicho, es verdad que estamos muy controladas y que aunque no nos guste nada la prueba, tenemos que hacerla. Tampoco es una prueba pesada, yo creo que realmente es muy importante. Si tengo factores de riesgo, como ha dicho la doctora, en el primer trimestre ya nos hacen las pruebas. Si no tengo factores de riesgo y además tengo menos de 35 años, en el segundo trimestre me vuelven a hacer la prueba. Y si tengo factores de riesgo o salen dudosos en el primer trimestre o de repente engordo mucho o somos añosos, cualquier cosa, en el tercer trimestre nos lo vuelven a hacer. Por tanto, ya he dicho, salvo temas marginales, estamos exquisitamente bien controlados en estos temas. Muy bien, Óscar, pues vamos ahora con el turno de las preguntas de la calle. ¿El bebé de una mujer con diabetes gestacional tendrá diabetes? Bueno, pues se ha estudiado y efectivamente la incidencia de diabetes en los hijos de diabéticas descontroladas, sobre todo, en el futuro de mayores pueden tener más incidencia de diabetes. Continuamos, más preguntas. ¿Cuándo una mujer embarazada tiene que hacerse pruebas de la diabetes gestacional? Si tiene factores de riesgos asociados, en el primer trimestre, es decir, cuando le ve el médico la primera vez ya le va a pedir la prueba. Si no tiene factores de riesgos, entre otras es la edad, en el segundo trimestre, entre la semana 24 y la 28 aproximadamente. Y si así todo hay alguna duda o hay algún problema, también en la semana 34 aproximadamente, 34-36, se vuelve a hacer otras pruebas de la prueba de O'Sullivan, de dar esa pequeña cantidad de glucosa para saber si luego hay que realizar una segunda prueba para confirmar o descartar una diabetes. Vamos con una nueva pregunta. Hola, ¿la diabetes gestacional puede provocar problemas de salud en el bebé? Por supuesto, los hemos dicho antes, es decir, puede dar bebés grandes, que eso es un problema dentro del canal del parto porque entre otras cosas tiene que pasar la cabeza y pudiesen originarse problemas ahí. Aumenta el número de cesáreas, con lo que se supone, aumenta también las hipoglucemias de los niños y desde luego pues el surfactante, eso que hemos hablado antes de los pulmones, que los pulmones del bebé de una mujer diabética que no está controlada no están suficientemente preparados en muchas ocasiones para en el momento que sale del útero ser capaces de respirar. Seguimos, más preguntas. ¿Después del embarazo la diabetes gestacional desaparece? En un porcentaje importante casi todas desaparecen, pero un 10% sí que persisten en su diabetes. Pero esto no es lo malo. Realmente el problema es que con mucha frecuencia el segundo embarazo que vayan a tener o el tercero o cuarto también las va a pasar lo mismo y al cabo de 5 años aproximadamente hasta un 40% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional se transforman en un futuro en diabéticas. Continuamos, nueva pregunta. ¿Cómo afecta a la madre la diabetes gestacional? Como cualquier diabetes, pero con el mayor riesgo que supone además tener un trastorno, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, que es el crecimiento de una vida dentro, ¿no? Es decir, podemos tener unos problemas de azúcares demasiado elevados que nos lleven a un coma diabético, a un coma cetoacidótico, hiperosmolar, es decir, distintos tipos de coma, algunos de ellos tremendamente peligrosos. Y desde luego una forma fundamental es que la diabetes casi siempre digamos, incrementa o aumenta los factores de riesgo cardiovascular, es decir, si esa embarazada tiene un problema cardíaco, la diabetes se lo va a aumentar. Si tiene un problema renal, por ejemplo, porque tiene algún problemilla de hipertensión, eso también se lo va a aumentar. Por tanto, a las madres también las afecta enormemente la diabetes, pero sobre todo las afecta si pasan la fase del embarazo a su, digamos, desarrollo posterior que tendrá dentro de unos años, que es bastante frecuente que una embarazada que tiene diabetes gestacional, al cabo de 5 años, es una diabética de las que hay habitualmente. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Una embarazada con diabetes gestacional tiene que cambiar su alimentación? Hombre, como siempre, y esto se lo hemos dicho muchas veces Carmen y yo, lo fundamental en este tipo de enfermedades, sobre todo las metabólicas, es cambiar nuestros hábitos de vida. Es decir, hay que comer adecuadamente y hay que hacer un ejercicio físico adecuado. Son las dos cosas fundamentales. Por muy bien que me traten mi diabetes, si no hago lo fundamental, que es la dieta y el ejercicio, poco nos van a poder hacer nuestros médicos, porque lo fundamental, el 80% lo tiene que hacer el paciente, que es dieta y ejercicio, y el 20% nos corresponde a los demás, a los médicos.
Muy bien, Óscar, pues vamos ahora a resumir toda la información del programa de hoy, que es bastante. Pues sí, hoy sí que es un poquitín intensa porque, bueno, para que queden las cosas meridianamente claras, yo creo, ¿no? Lo primero es que en embarazadas de alto riesgo de desarrollar una diabetes gestacional se recomienda hacer la prueba de O'Sullivan, que hemos dicho, el despistaje en la primera visita que tenga el embarazo. Es decir, si va en la semana 16, o en la 13, o en la 12, o en la 8, o en la 7, o en la 2, ya hacemos y pedimos la prueba para saber si esa persona ya tiene un riesgo más o menos certero de tener una diabetes y ponernos a la obra con ese tratamiento. En las que tiene un riesgo bajo moderado, que son la inmensa mayoría, desde luego que se hace en el segundo trimestre, entre la semana 24 y la 28 del embarazo. Una cosa que hay que tener en cuenta, si la prueba es positiva, lo que hacemos es la segunda prueba, porque esta no nos dice si hay una diabetes, solo nos dice que hay posibilidades de tener una diabetes. Por tanto, se hace ya una sobrecarga oral, que lo llamamos, que son más o menos la misma prueba, pero más cantidad del líquido ese que está dulce, que es glucosa, y además hay que ir en ayunas y se repite, digamos, 4 pinchazos, en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. La dieta y el ejercicio, como hemos dicho y hemos recalcado, no solo en este programa, sino en muchos más, son fundamentales en el tratamiento de la diabetes, junto a la insulina, aunque también pueden utilizarse medicamentos vía oral que últimamente los estudios demuestran que son bastante seguros. Lo que pasa es que tenemos una gran experiencia en el manejo de insulinas en embarazadas y tenemos un poquito menos de experiencia en el manejo de antidiabéticos orales, pero también los podemos utilizar y seguramente que cada vez los utilizaremos más. Luego, en la mayor parte de las mujeres que desarrollan durante el embarazo una diabetes gestacional, esta habitualmente se resuelve en el 90% tras dar a luz y desde luego retiramos el tratamiento y el 90% de las mujeres no tienen ya su diabetes. Voy a la cobra. En ola, acordaros, empiezo así, en círculo. Llevo la cabeza arriba, miro al techo, bien. Los deditos de los pies apoyados. Y ahora voy a llevar el culete arriba y el pecho hacia las rodillas, ¿vale? Ahí. Bien. Pierna derecha hacia adelante. La izquierda. En ola. Vale. Estiro piernas. Arriba, 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 estirando brazos. Atrás. Bien. Junto las palmas y las llevo al corazón y me saludo. Muy bien. Bueno, pues esto que veíamos era una clase de yoga infantil. En unos minutos les enseñaremos todas las imágenes para que lo vean por completo. Ahora vamos a aprender unos ejercicios para mejorar nuestra zona abdominal. Podemos hacer ejercicios para fortalecer la cintura pelviana. Dentro de estos ejercicios pues está el trabajo del recto abdominal, ¿vale? Que podemos trabajar en el suelo, tumbado boca arriba, ¿vale? Haciendo elevaciones de pierna a una distancia de 1/4 del suelo y con elevaciones de 15 centímetros arriba y abajo. Bueno, ahora Esmeralda nos va a enseñar cómo trabajar el recto abdominal. Se va a tumbar boca arriba. Y con la cabeza levantada y las piernas estiradas va a introducir sus manos por detrás, por debajo de sus muslos para fijar la posición y va a elevar las piernas 15 centímetros del suelo. Y a partir de ahí va a hacer elevaciones sin bajar del todo y va a subir las piernas, elevación, descenso, manteniendo la cabeza elevada. También podemos hacer elevaciones de tronco, igualmente tumbados boca arriba, con las piernas flexionadas e intentando que la curvatura lumbar no se acentúe, sino que permanezca lo más recto posible. Bien, ahora tumbada boca arriba, con las piernas recogidas y las manos en el pecho, cruzadas, va a hacer elevaciones de tronco, subiendo 30 grados, que es lo preciso para trabajar el recto abdominal. Un poquito menos, 30 grados.
para compensar esfuerzos podemos trabajar un poco en casa, tumbados boca abajo, la zona lumbar. La zona lumbar pues la trabajaríamos tumbado en una colchoneta, boca abajo, cómodamente, poniendo las manos en la parte de atrás de la espalda, de la zona lumbar, y levantando el tronco ligeramente, de manera muy lenta y sin tirones. Para contrarrestar el trabajo del recto abdominal, ahora se va a poner boca abajo y va a trabajar la zona lumbar. Eso dará equilibrio a la cintura pelviana. Muy importante para mantener una postura correcta. Colocará las manos detrás de la espalda y hará una elevación, ligera elevación del tronco y el descenso posterior. Le comentaba yo a Óscar que yo creo que lo de los abdominales es una de las cosas que más cuesta. Bueno, no sé, yo lo veo y ya me pongo hasta, vamos, sudo. Es muy duro, realmente los abdominales es durísimo. Yo me acuerdo, estaba también comentando con Carmen, que cuando nos mandaban a hacer en esa posición de 15 grados, ¿no? Levantar las piernas, hacer la bicicleta con los pies, era horrible, porque además el profesor de gimnasia que teníamos nosotros era a ver quién era el último en caer, ¿no? Con lo cual aquello era una competición desmedida que sacábamos agujetas siempre por entrenados que estuviésemos. Bueno, pero es una zona agradecida, ¿eh? O sea, en cuanto se hace Bueno, a partir de una cierta edad ya te llegará, Carmen, verás que es una zona muy desagradable. No, te lo diré a partir de un tercer embarazo también. Bueno, también, eso sí. Que no me libro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hace unos minutos les enseñábamos unas imágenes con unos niños practicando yoga infantil. Vamos a verlo al completo. Venga, pasando. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? Hola. Venga, sentaros cada una en vuestra esterilla. Bien. Y vamos a colocarnos todas de pie. Vale, vamos a hacer el saludo al sol. Y lo vamos a hacer en ola. Voy a ir haciendo yo una a una cada postura y vamos en ola. Empezamos por ti, ¿vale? Llevamos los brazos arriba. En ola, eso es. Bien, abajo. Estiro, estiro, toco el suelo bien. Eso es. Vale, la pierna derecha atrás. La izquierda. Mantengo. Rodillas. El pecho y la panza a la esterilla. Bien. Las clases de yoga infantil, como el propio nombre dice, o sea, es yoga, lo que pasa que está muy enfocado a juegos. O sea, no son solo posturas como se harían las clases de los mayores, que serían como más paradas, un poquitín más buscando relajación, respiración. Aquí es como mucho más activo para que los críos vayan pues cogiendo habilidades, capacidades, tanto como de estiramiento, un poco de respiración quizás también, pero sí que enfocadas mucho a que se vayan conociendo el cuerpo, que vayan ellos conociéndose a sí mismos, que también compartan con los demás, que sepan estar en conjunto, en comunidad, sin competir, ¿vale? Que en estos días también les inculcamos mucho lo que es la competición y en otros deportes, por ejemplo, siempre es competición y esto es un poco para que salgan de ese ámbito, ¿no? Se vayan conociendo, conozcan al resto, respeten, sean más tolerantes, pero aparte, bueno, que vayan también trabajando un poquitín, pues eso, físicamente y mentalmente sus cuerpos. Las clases de yoga infantil y para adultos son algo diferentes. ¿Qué pasa? Que depende de las edades en las que estén enfocadas. Por ejemplo, de 3 a 5 años, más o menos, todavía están empezando un poquitín a lo que es moverse, hablar. Entonces, son todo más juegos. Hay que estar mucho más con ellos, cambiar mucho más de posturas. Se cansan enseguida de hacer lo mismo. Las clases suelen durar menos, media hora, 45 minutos como mucho. Y luego ya cuando van creciendo, pues sí que se van acercando un poco más a lo que sería una clase de yoga para adultos habitual o la que estamos acostumbrados. Los beneficios del yoga infantil, yo básicamente lo resumo en que se van a conocer a ellos mismos mucho más, a respetarse como personas, a ir abriéndoles un poco el campo, a sociabilizar también con otros niños, a
a tratarse bien, a no juzgarse ni juzgar, ¿vale? Eso para mí es lo primordial. Luego beneficios, claro, físicos tiene como para los adultos, mayor elasticidad, psicomotricidad, de todo, o sea, para la espalda, para la corrección postural, respiración, para dormir mejor, para el estrés, porque los niños también tienen estrés y el yoga les viene muy bien para eso. Estaba haciendo yo una observación y eran todo niñas en la clase, o sea que yo eso a mis hijos los meto ahí y no sé yo si me van a aguantar 2 minutos porque los niños llevan otro ritmo, ¿eh? Sí. Son más movidos. Los niños normalmente son más futboleros, más de moverse, más inquietos, pero bueno, las ventajas del yoga no cabe duda que las tiene para mayores y también para niños, porque imagínense el tema de la elasticidad que ha mencionado. La elasticidad está claro, evidentemente hay elasticidad y por tanto va muy bien, ¿no? Luego hacen algún ejercicio, porque bueno, el yoga, algunas posturas también requieren su esfuerzo, no es que sea como el atletismo o el fútbol, pero bueno, también requieren su esfuerzo. Pero desde luego aprenden una cosa muy buena en muchas ocasiones, que es a relajarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con todos esos niños que tienen el trastorno de hiperactividad? Hay veces que asistiendo a clases de este tipo pueden lograr equilibrar un poquito ese nerviosismo que tienen, no sin antes en muchas ocasiones, porque sí que les viene bien tener un ejercicio físico intenso, no cabe duda. Es decir, esa intranquilidad que notan esos niños es muy bueno que den rienda suelta para ello, con fútbol, balonmano, baloncesto, con ejercicios un poquito, digamos, de tralla, de sudar. Pero luego además les vendría muy bien posiblemente unas clasecitas de estas de yoga para después de soltar esas aminas que tenemos por ahí, relajarnos un poquito. Sí, en eso tienes razón, un poquito de todo, un poquito de quemar mucho y otro poquito de relajarse, que también les viene bien a los niños. Óscar, gracias por acompañarme un día más. Bueno, pues encantado de estar contigo, Carmen, y con todos ustedes, desde luego, un día más. Y nosotros seguimos preparando más temas para nuestro próximo programa. Les esperamos. Hasta entonces.